Bien, siempre que elegimos un tema nos imaginamos que indudablemente causará polémica y generará un gran interés. Este no es una excepción. Así que, porque nos toca de cerca. Así que vamos a la columna de Damián Jakubowicz, nuestro especialista en geoestrategia y defensa, quien nos va a dar su visión sobre este tema. Así que, Marcelo, la cámara está toda tuya. Bueno, gracias, Ivonne. Bueno, como hacemos habitualmente, vamos a estar con Damián. Él tiene la particularidad de un tema que uno lo podría ver dentro de algo pedagógico, lo va a tratar de encuadrar dentro de la geopolítica, cómo esto juega en los grandes intereses mundiales. Así que, Damián, bueno, contame qué es lo que preparaste para hoy. Mira, justamente hoy nos vamos a dedicar justamente al término de la geopolítica. El término de la geopolítica es un buen ejemplo de las nuevas formaciones académicas que aparecen producto de la globalización, ¿no? La globalización que todo lo inmediatiza, que todo lo diversifica, pero que a la vez todo lo unifica. Y la geopolítica, que al principio nace como una ciencia que pretendía estudiar la relación entre la geografía y la defensa de los territorios, poco a poco también fue entrando en un desarrollo globalizado y empezó a querer decir como muchas cosas. Y sobre todo a partir de la escuela de un francés, un geógrafo francés, Yves Lacoste, aparece el término geopolítica ya como la relación que existe entre los principales grupos, los principales centros de poder, las relaciones, la distribución, la contradicción, la rivalidad que existe dentro de un territorio determinado entre los diferentes grupos de poder. Y a partir de ahí uno puede ir sumeando, como hace uno viendo los mapas en internet, uno hace lo mismo, uno puede analizar, por ejemplo, los conflictos entre los centros de poder en un territorio determinado, que puede ser el planeta, puede ser una región, puede ser un continente, puede ser un país, puede ser una institución mínima. Y uno de esos campos de batalla entonces es seguramente el tema de la educación. Exactamente, porque también uno tiene que entender que ahora la geopolítica no solamente se interesa exclusivamente a los territorios geográficos, sino que también empieza porque esta disputa entre los centros de poderes se da también en terrenos más abstractos, como el cultural, como el discursivo. Entonces, podemos decir que la geopolítica comienza a ser como un cruce de caminos de varias ciencias, ciencia política, geografía, economía, filosofía, antropología, etnografía, y que a la vez es importante entender que en esta nueva era que estamos viviendo, la geopolítica trata de salirse de lo que es el pensamiento lineal. El pensamiento lineal es pensar que algunos actores están del lado del bien, otros actores están del lado del mal, y esto por ahí es más difícil darse cuenta de esto en América Latina, donde por ahí uno tiene más involucramiento, pero por ejemplo en regímenes como el régimen de Putin es difícil decir si Vladimir Putin es de derecha, es de izquierda, Bashar al-Assad, el presidente chino, sí, etcétera, etcétera. Y para hoy trajimos un informe, me gusta pedir el informe para que se vea, trajimos un informe que es muy interesante y que es otra manera, porque la geopolítica, ¿sí?, analiza a través de distintos prismas. Puede ser geopolítica militar, puede ser geopolítica de recursos naturales. Sí. Y en este caso, como estamos en el caso de la formación académica, vamos a hablar de la geopolítica de la ciencia. Para eso utilizamos una plataforma que vamos a decir los pros y los contras que tiene esta plataforma de internet que se llama Simago, que todos los espectadores pueden entrar a esta plataforma, y lo que hacen es analizar en un estudio comparativo la cantidad de publicaciones científicas que se miden por técnicas bibliométricas, de cuántas publicaciones científicas van produciendo los países por año. Y entonces acá podemos ver en el cuadro que trajimos que, por ejemplo, en el año 2000, ¿sí?, China se encontraba en el puesto número 6 en cuanto a publicaciones científicas con 45.578, y en el año 2014 multiplicó por 10 la cantidad, sí, de publicación de documentos y ya se encuentra en el puesto número 2. Lo mismo en la India. Fíjense que la India ni siquiera aparecía entre los primeros 10 y hoy ya está en el puesto número 6. También uno puede ver en el año 2014 el retroceso de Francia,
con las crisis que está viviendo, y etc. Curiosamente el Reino Unido se mantuvo. El Reino Unido se mantuvo y lo que justamente está pasando es que China logró romper una histórica tríada que existía entre Estados Unidos, Europa y Japón en cuanto a las publicaciones científicas. China logró atravesar y se ubicó en el segundo puesto. Lo que es importante también de subrayar es que las estadísticas son estadísticas, los rankings son rankings. No quiere decir que sea la verdad absoluta, porque uno a los números les puede hacer decir lo que uno quiere. Sí, aparte también hay una inercia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de España, seguramente esto si lo medimos dentro de 10 años va a estar mucho más abajo. Exactamente, hay efectos retroactivos y también existen estrategias, ¿sí?, para poder justamente cuadrar de la mejor manera posible en estos tipos de ranking, ¿no? Hecha la ley, hecha la trampa. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a hacer publicaciones de la geopolítica del narcotráfico América Latina, en vez de publicar un solo documento, lo voy publicando por país. Y en vez de tener un documento, por ejemplo, en América del Sur, me encuentro con 12 publicaciones. Son todas estrategias que se van dando, pero para que vea la gente también que la geopolítica de la ciencia también puede reflejar de alguna manera la geopolítica mundial. Ahora, lo que es curioso es Rusia, que sin embargo, mientras ha despegado en muchos aspectos, vemos que dejó de aparecer entre los 10 primeros. Rusia, fíjense que es un caso muy importante, por eso hablamos siempre de agarrar entre pinzas, entre comillas, este tema. Rusia, justamente, uno de los analistas lo que dicen es que la crisis económica que está viviendo Rusia, recordemos que la crisis del petróleo ha hecho un desastre económico en Rusia, se puede ver reflejado en su cantidad de producción científica. Me parecería que por ahí es un poco reciente para eso. Habría que ver qué otras explicaciones también se pueden llegar a encontrar en eso. Bueno, Damián, como siempre, gracias por la información que nos trajiste, así que bueno, volvemos con el programa. Pasamos ahora, le damos la palabra a Ivonne. Muy bien, gracias chicos. Como siempre, Damián, un aporte más que interesante. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre esta parte de la columna de Damián. Vamos a empezar con Adriana. ¿Qué le pareció? Me parece que es muy significativa respecto a lo que veníamos hablando, ¿no? O sea, para poder verlo en un marco más general, que me parece que uno de los efectos de la instalación profunda a la que mencionaba hace un rato Carlos del discurso neoliberal, es el hecho de que constituye a las personas, es justamente la dificultad para poder entender el conjunto, ¿no? Es decir, para entender más allá, es decir, de el éxito individual en educación, el éxito que puede tener una escuela u otra escuela, o digamos, hay una dificultad muy grande que a uno le asombra porque en el mundo de la globalización, es decir, con internet, etcétera, uno inmediatamente supondría que las personas tienden a construir un pensamiento más general, y en realidad no es así. En realidad hay una individualización muy fuerte y una búsqueda de que la percepción sea muy puntual, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, este orden que se presenta me parece muy interesante. Y la otra cosa que dejo así como cuestión, ¿no?, a pensar es qué entendemos por ciencia, porque también, digamos, el hecho de que se concentre en los países más fuertes, ¿no?, los países en donde están más presentes las grandes corporaciones, en los países imperialistas, vamos a usar la palabra imperialismo, que es una lindísima palabra, en los países imperialistas, que se concentre la mayor cantidad de producción científica, ¿sí? Bueno, tenemos que analizar qué tipo de producción científica, no sé, es decir, cuánto sobre la pobreza, cuánto y con qué concepto de pobreza, cuánto sobre el medio ambiente, qué tipo de enfermedades se encaran, cuánto sobre nuevas formas de energía, etcétera, ¿no? Carlos. Bueno, no, yo aprovecho entonces que esto derivó más hacia el área de la geopolítica, porque yo creo que en este momento no hay un solo rincón del planeta que esté ajeno a una disputa muy fuerte, una disputa geopolítica. Entre una concepción, para simplificar, digamos, ¿no?, una concepción de los que queremos sostener los gobiernos populares, el poder de los estados, las democracias, y el gobierno de las empresas, ¿no? Los grandes tratados internacionales que se están discutiendo en este momento, el Tratado Transatlántico y el Transpacífico
de Libertad de Comercio y el Tratado Internacional de Desregulación de los Servicios tienden al predominio de las empresas por sobre los estados y por sobre los gobiernos populares. Y esto lleva aparejado toda una cosmovisión, toda una concepción. Nosotros ahora estamos volviendo a poner de rodillas a la Argentina frente al sistema financiero mundial. Pero sin embargo, hay una idea de que eso significa volver al mundo, ¿no? Romper el aislamiento de la Argentina. Ahora, ¿con qué mundo? Porque yo digo, ¿cuáles son los países civilizados? Si uno analiza la cantidad la responsabilidad que tienen sobre la muerte de inocentes, la cantidad de armas que fabrican, la cantidad de dictaduras que han financiado, ¿cuáles son los países más? ¿Esos son los países más civilizados? O, por ejemplo, 1.000 millones de personas padecen hambre en este momento. 800 y 1.000 millones de personas padecen hambre. Y sin embargo, uno cuando pregunta ¿por qué está en crisis el mundo? Es por la caída de los fondos de inversión. Sí, sí. Es decir, hay una interpretación financiera de la crisis en lugar de una interpretación humanista de la crisis. Entonces, esa creación de estereotipos, ¿no? de figuras que responden a determinados intereses, me parece que tienen que ver con esta cuestión de la formación, de cómo se van formando el sentido común de los pueblos, ¿no? La verdad que es muy interesante ese tema y muy interesante el enfoque a todo lo que deriva y lo que siempre decimos, por eso bueno, siempre nos gusta mucho la columna de Damián, es que todo lo que acontece en el mundo, tarde o temprano, llega individualmente a los países, así que está bueno analizarlo. Pero bueno, nuevamente tenemos que ir a un pequeño corte. No se vayan, lo mejor todavía está por venir, así que en un segundito nomás ya regresamos.